Supongamos que estamos viendo un partido de baloncesto y un jugador encesta 8 tiros consecutivos. Y en ese momento todos pensamos, este jugador está precisamente en una de esas rachas. Pero ¿será que realmente es una de esas rachas del jugador o simplemente tuvo suerte? Es decir, ¿cómo podemos saber si lo que acaba de ocurrir es algo entre comillas normal o es simplemente casualidad? Pues para poder determinar esto de manera rigurosa podemos usar un concepto fundamental en estadística y en ciencia de datos que se conoce como el valor P. Así que en este video les voy a explicar de manera muy intuitiva a través de un ejemplo muy sencillo qué es precisamente el valor P. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Supongamos que estamos analizando a un jugador de baloncesto y vemos que tiene una excelente precisión, pues logra encestar varios tiros consecutivos. Y queremos saber si se trata de otra de sus rachas o si simplemente está teniendo suerte ese día. Y nuestra tarea como científicos de datos es determinar a partir de los datos si efectivamente es una racha o si todo esto se debe a la suerte. Así que lo que hacemos es en cada lanzamiento registrar si encesta o si falla el intento. Y vemos que en un momento dado del juego encesta 8 lanzamientos consecutivos. Pero según datos anteriores que tenemos del jugador, normalmente esas rachas son de solo 4 o máximo 5 cestas consecutivas. Entonces, viendo que el jugador hizo estas 8 cestas consecutivas, podemos plantearnos una pregunta. Y es, ¿será que esto se trata de alguna de sus habituales rachas? Y la respuesta sería no necesariamente, porque puede ser que algunos lanzamientos hayan sido relativamente fáciles o puede ser que simplemente tuvo suerte. Entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo saber si las 8 cestas consecutivas hechas por el jugador se deben simplemente al azar o si realmente se trata de una racha? Pues la forma de responder a esta pregunta es usando precisamente el valor P. Así que para encontrar este valor P lo que tenemos que aplicar es lo que se conoce como una prueba de hipótesis. De las pruebas de hipótesis les hablo en un video que les dejo por acá arriba enlazado. Y como parte de esa prueba de hipótesis tenemos que plantear una afirmación y la idea de la prueba es encontrar una cantidad que va a ser el valor P que nos va a permitir determinar si nos inclinamos a favor o en contra de esa afirmación. Esa afirmación se conoce como la hipótesis nula, la vamos a llamar H sub 0. Y en nuestro caso esa hipótesis nula diría algo como esto: aunque esta racha parece sorprendente porque son 8 cestas consecutivas, podría ser simplemente parte del nivel normal del jugador. Entonces la idea es que vamos a recolectar datos y con base en esos datos y en una prueba estadística y con ayuda del valor P, vamos a intentar determinar si nos vamos a favor o en contra de esa hipótesis nula. Y para eso lo que hacemos entonces es llevar los datos a una prueba estadística que, dependiendo de las características que tengan esos datos, nos va a arrojar como resultado precisamente el valor P. Y acá nos vamos a centrar no en la prueba estadística, sino precisamente en qué significado tiene el valor P y cómo lo podemos interpretar. Entonces vamos a definirlo inicialmente. Ese valor P es una cantidad numérica que nos indica qué tan probable es obtener un resultado como el observado o incluso mayor, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Entonces entendamos claramente esta definición volviendo al ejemplo del jugador de baloncesto. Vamos a traducir lo que sería esta definición del valor P a la situación en la cual el jugador encesta la bola 8 veces consecutivas. Entonces vamos a traducir la primera parte de esta definición, es decir, el qué tan probable es obtener un resultado como el observado o incluso mayor. Vamos a traducir esta parte a nuestro ejemplo del jugador de baloncesto. En este caso, eso traduciría como qué tan probable sería ver una racha de 8 tiros encestados de manera consecutiva o incluso más larga. Y la segunda parte de la definición, que dice suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, traduciría algo como esto: si el jugador estuviera jugando a su nivel habitual. Es decir, que para nuestro caso particular, ese valor P
se podría definir de esta manera. ¿Qué tan probable sería ver una racha de 8 tiros encestados seguidos o incluso más larga si el jugador estuviera jugando a su nivel habitual? Y entonces, como definimos el valor P asociado a una probabilidad, pues ese valor va a estar entre 0 y 1, donde 0 indica una probabilidad nula del 0% y 1 la probabilidad máxima, que sería equivalente al 100%. Y entonces, si volvemos a nuestro problema, donde habíamos definido el valor P como qué tan probable sería ver una racha de 8 tiros encestados de manera consecutiva o incluso más larga si el jugador estuviera jugando en su nivel habitual, entonces lo que podríamos decir es que si P tiene un valor relativamente alto, asociado a una probabilidad alta, es decir, si está más cerca de 1, podríamos afirmar algo como esto. Esto no es tan raro si el jugador está en su nivel habitual. Pero si por otra parte el valor de P es relativamente pequeño, es decir, está más cerca de 0, podríamos decir algo como esto. Esto sería muy raro si el jugador estuviera en su nivel habitual. Pero entonces acá surge una pregunta y es, cuando hablamos de pequeño, ¿qué tan pequeño debe ser ese valor P para considerarlo realmente pequeño? Lo que ocurre es que en la práctica no hay una regla y lo que se usa es un umbral que se conoce como el nivel de significancia y usualmente el valor es 0.05 o 5%. Así que, por ejemplo, en este caso, el valor de P está por debajo de 0.05 y podríamos decir algo como esto. Sería poco creíble observar una racha así, es decir, de 8 cestas consecutivas, si el jugador estuviera en su nivel habitual. Y por otra parte, si P está por encima de ese umbral, podríamos decir algo como esto. Una racha como esta no es tan inusual si el jugador está en su nivel habitual. Muy bien, con este sencillo ejemplo acabamos de entender qué es el valor P, una herramienta y un concepto estadístico muy usado en ciencia de datos. En esencia, independientemente del problema que estemos abordando, el valor P nos dice qué tan raro sería observar esos resultados que encontramos en los datos si todo fuese normal. Así que si P es pequeño, podríamos inclinarnos por decir que los resultados son raros, mientras que si P es relativamente grande comparado con un umbral, podríamos decir que esos resultados son normales. Y aunque en este video no vimos cómo calcular el valor P, ese cálculo en últimas depende de las características de los datos y para ello se tiene que usar lo que se conoce como modelos estadísticos. De hecho, en mi academia online tengo el curso de Fundamentos de Estadística Inferencial, donde explico no solo qué es ese valor P, con mucho más detalle desde el punto de vista estadístico, sino que vemos diferentes formas de calcularlo usando precisamente modelos estadísticos y vemos cómo aplicar estos conceptos a diferentes problemas de ciencia de datos. Así que si les interesa darle una mirada a este curso, se los dejo por acá enlazado y como siempre, si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.